Bueno, pues en este momento tenemos a Julián Sastoque, integrante del Partido Verde, quien está en esta ala de esta colectividad que el día de ayer radicaron un documento para apelar a la objeción de conciencia y apartarse de la decisión pues, que tomó el partido de apoyar la campaña del candidato Iván Cepeda para las elecciones del 31 de mayo. Buenos días, Julián, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a De Frente. 164 acuerdos comerciales conectan el campo con el mercado. Hoy nuestros productos llegan más lejos. Buenos días, un saludo muy especial para ti, por supuesto también para Paola, qué bonita la ocasión y qué chévere poder compartir con ustedes un poco sobre lo que está viviendo el partido, que también es parte de la conversación política nacional. Sí, bueno, Julián, pues si quieres, empecemos hablando de este documento, de qué se trata, qué es lo que ustedes están buscando, en qué consiste esta objeción de conciencia que ustedes están pidiendo. Bueno, básicamente hoy nosotros entendemos que el partido ha tomado una decisión mayoritaria de respaldar al candidato Iván Cepeda y en ese sentido, reconociendo además las diferencias que tenemos algunos de los militantes que especialmente hoy ocupamos una curul y que veníamos de otros procesos políticos dentro del Partido Verde, como lo es, por ejemplo, en mi caso, o el caso de la representante Jubilados similares, que es estar en el equipo político de Claudia López, una mujer que ha hecho parte del Partido Verde, que le ha traído un enorme capital político, así hoy ya no haga parte del mismo. Nosotros acompañábamos esa candidatura presidencial y por tanto considerábamos importante seguir hasta la primera vuelta, que es un ejercicio de convicción. En segunda vuelta es diferente. Desafortunadamente el partido prohibió que nosotros votáramos por otro candidato diferente a Iván Cepeda y que hiciéramos campaña públicamente por otro candidato diferente al candidato del Pacto Histórico, una persona que no viene de nuestra colectividad y básicamente iguala a Abelardo de la Espriella con Claudia López, que escuchándoles a ustedes anteriormente, por supuesto que no tiene punto de comparación por respeto profesional, académico, por mérito. Y creo entonces que en ese sentido nosotros, algunos de los verdes que tenemos hoy una curul y tenemos que proteger nuestros derechos políticos, hacemos uso de un derecho que está también en la ley y es la objeción de conciencia, un mecanismo que nos permite decir cuáles son las razones sinceras, lo dice la jurisprudencia y el Consejo de Estado, sinceras, fundamentadas y consistentes a lo largo del tiempo, con argumentos que nos permiten hoy distanciarnos de una decisión que tomó en este caso una colectividad política. Sobre eso hay muchos antecedentes. Tenemos razones fundamentadas, sinceras y consistentes en el tiempo de nuestras diferencias con el proyecto político que representa hoy el presidente Petro y su candidato, el candidato Iván Cepeda, y que por tanto hoy, en vez de, como dijo el senador Ariel Ávila, tener brazos caídos y no hacerle campaña al candidato, más bien nosotros decimos, no vamos a hacerle campaña, no vamos a votar por él, nos distanciamos de esa decisión del partido, claramente tenemos la restricción legal de poder acompañar a los candidatos de nuestra preferencia, por tanto, esta es nuestra posición. E invitamos a otros militantes del Partido Verde, ediles, consejeros de juventud, diputados, concejales, congresistas, a que se sumen a ese ejercicio y puedan expresarse libremente, dejando que el partido, con su mayoría que tiene intereses genuinos o de otro tipo, puedan estar en la campaña de Iván Cepeda, pero que nos respeten a nosotros no ser parte de la misma. Concejal Sastoque, ¿qué implica este distanciamiento del que ustedes están hablando? Porque en caso de que el gobierno o que Iván Cepeda gane las elecciones y lleguen a ser gobierno, entonces ahí ¿cómo sería el comportamiento de ustedes dentro de la bancada? ¿Qué tendrían que hacer en caso de que se requiera un respaldo del partido a una iniciativa gubernamental que pase por el Congreso de la República? Por ejemplo, Katy Jubinao, que fue elegida congresista nuevamente, pues ella, ¿qué postura tendría? De acuerdo, creo que el escenario es muy desafiante. El primero es que no se está visibilizando ahora hacer campaña, lo cual creo que es una decisión
desacertada, porque en cualquier caso, personas como Claudia López o como Sergio Fajardo, con las diferencias o coincidencias que puedan tenerse sobre ellos, representan un electorado que puede ser interesante en una segunda vuelta para cualquier sector político, si es que no logramos pasar a segunda vuelta. Y creo, por supuesto, que entonces el partido desconoció esos derechos de esos sectores minoritarios y tomó una decisión arbitraria que en la historia del partido nunca había tomado, y era imponer unas mayorías, sobre todo para un candidato que no hace parte de nuestra colectividad. Eso ya pasó y por eso hoy hacemos esta presión de conciencia. Lo desafiante es un escenario en el cual, como tú bien lo indiques, la bancada del Congreso de la República en un gobierno de Cepeda, representantes como Katy Jubinado, tengan que someterse en este caso a lo que dice la ley y la van a intentar obligar a apoyar al gobierno en todos los proyectos de ley que tramiten o actos legislativos o de importancia del gobierno de Cepeda en dado caso, y eso claramente pues va a ser desafiante para ella, reconociendo además que el partido hoy es diferente. El partido de Alianza Verde ya no es el partido de Mocus, de Claudia, de Navarro y de otras figuras muy distintas unas de otras, sino que desafortunadamente también ya no es solo un partido de opinión, también es un partido de grandes estructuras políticas, un partido de dirigentes con causas distintas a las causas de muchos ciudadanos que llegamos, listas, estudiantes, feministas, los defensores de la paz, los que luchan contra la corrupción, y eso es válido, pero eso hace que cambien las dinámicas también dentro del partido, en donde hoy se imponen unas mayorías e incluso figuras nuevas que parecían de opinión, hoy también están sometidas a otro tipo de intereses válidos en la democracia, pero que al final del día desdibujan su naturaleza, que eran ser líderes de opinión, que hacían política y que representaban unas causas. Hoy están entregados al gobierno, hoy tienen unas agendas claras y seguramente lo van a buscar imponer, y creo que esa es una posibilidad muy alta según lo que vemos en las encuestas. Sobre eso que vienes hablando, Julián, yo quisiera que profundizáramos un poco porque también ha sido como una crítica o más bien un análisis de algunos expertos, y es la constante pregunta de, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con el rumbo del Partido Verde? Porque tenemos a muchos integrantes de pensamientos no solo distantes, sino incluso contrarios, ¿no? Entonces está esta ala, por ejemplo, de JP Hernández, Katy y demás, que uno podría ligar a la derecha, y pues está el de este otro sector, más hacia el lado de Ariel Ávila y quienes son cercanos a él, muy hacia la centro izquierda, por decirlo así. Entonces, cuando estos dos espectros tan distintos se unen en un solo partido, pues un poco lo que se dice es el Partido Verde hacia dónde va, qué rumbo va a tomar, y yo quisiera que nos hablaras un poco de eso, hacia dónde va incluso la permanencia de algunos integrantes que van o están en el lado contrario de lo que alguna vez se pensó como el Partido Verde. Yo creo que el Partido Verde, en eso tienes toda la razón, siempre ha intentado ser un partido de centro, con matices de izquierda y centro derecha, que le han dado la posibilidad a los ciudadanos de elegir distintos tipos de liderazgo, sin cacique. Desafortunadamente esa realidad cambió, y eso lo hace un partido atractivo, casi un partido de centro por excelencia en Colombia. Hoy, como bien lo dices tú, no hay un rumbo claro. Yo ni siquiera lo tengo claro y me preocupa enormemente al tener una curul por el partido de Alianza Verde, porque hoy vemos que el partido gira hacia la izquierda para apoyar a Iván Cepeda, para apoyar consistentemente el gobierno de Gustavo Petro, pero al mismo tiempo hay figuras que han traído caudales electorales importantes al partido, a las cuales le siguen dando avales. Quiere decir que la dirigencia le importa que traigan votos al partido y luego tomamos otras decisiones, así los afecta. Primero que nos dejen los votos al Congreso, que nos dejen los votos en los consejos. Y hay instancias enormes. De alguna manera creo que ni yo, ni Katy Guinao o Angélica Lozano representemos exactamente lo que representa una posición más de derecha o incluso una derecha más radical en muchos temas, y que hoy pidió, por ejemplo, el partido le pidió a la Dirección Nacional retirarse formalmente, constituir su propio proceso político y dejar al Verde en condiciones que seguramente podría tener sin él. Otros como nosotros tampoco nos representamos ni en JP, ni en la postura de Ariel Ávila o de Ariel Sánchez o de Inti Asprilla, ¿cierto? Y creo que eso, por supuesto, es importante también decirlo. Y tenemos una tendencia un poco más de centro, que también es progresista, pero a la que le importa la seguridad y la economía, y que gobernó también ya la ciudad de Bogotá con Claudia López. Entonces,
Creo que nosotros también por eso hace un año y medio intentamos tramitar una decisión propia para que el partido nos diera la posibilidad de constituir nuestro propio proceso político y evitar esa desigualdad que ha estado el Verde muchos años, que la gente con toda razón tiene derecho a cuestionar, y yo soy absolutamente autocrítico en eso, y es que terminamos siendo una colcha de retazos de muchas ideologías, tendencias, tipos de liderazgos, posiciones contrarias, ambivalentes, que a la hora del té no generan confianza, y eso hay que recuperarlo, por supuesto. Ojalá que el partido tomara una decisión que le permita reconstruir esa diversidad política, tampoco tener unos antagonismos tan marcados y tan claros como lo tenemos hoy en diferentes temas y en diferentes tipos de liderazgos que tiene la colectividad. Entonces yo creo que el partido hoy decidió girar hacia la izquierda. Me preocupa que termine siendo un apéndice del pacto histórico, porque pretender competir los votos de la izquierda al pacto es un error, y esto está aprobado electoralmente. India Esprilla pasó de 88.000 votos al Senado a 8.000 votos y se quemó con 10 veces menos porque era una figura de izquierda dentro del Verde, y la gente no va a dejar de votarle al pacto que es de izquierda por votarle al Verde, por más gente de izquierda que haya. Y así le pasó a muchos otros similares y concejales hace 2 años, en el 2023, porque el pacto llegó a hacer eso muy bien, y era ocupar el espacio de izquierda en la política colombiana, y organizados, a pesar de sus despelotes y peleas internas, lo lograron hacer. Y el Verde no puede pretender competir en eso. Tiene que tener otro tipo de perfiles, como incluso los nuestros, que han sido capaces de tener un voto distinto y un electorado que quiere una opción diferente a la izquierda, pero que no deje de ser progresista y a la que le importen otros temas de la vida cotidiana de la gente. Bueno, pero yo creo que ya estamos viendo que el Partido Verde sí se está volviendo una especie de ala o alita, si se puede decir así, de la izquierda y del pacto histórico, porque pues los personajes que en este momento están siendo más representativos de esa colectividad, como Ariel Ávila, como, no sé, en la Cámara de Representantes Santiago Osorio, tal vez, Duvalier, pues son bastante, pues, pro petrismo y también cepedismo. Pero yo quiero preguntarle una cosa que se preguntan todos, muchas personas, incluso aquí en nuestro chat, nos están diciendo eso. Bueno, y si no les gusta lo que hace el Partido Verde, ¿por qué no se van del Partido Verde? JP, entendemos que está en este momento haciendo su proceso de encisión, se llama así. Ustedes, digamos también, ¿qué piensan sobre eso? ¿Qué respuesta tienen frente a esta pregunta que muchos también se hacen? Porque si a uno no le gusta dónde está, pues uno coge sus cositas y se va, ¿cierto, Mariana? De acuerdo. De acuerdo, yo creo que hay que explorar todos los mecanismos legales, pero sobre todo ser conscientes de los derechos políticos que tenemos hoy para hacer pedagogía a los ciudadanos que nos ven hasta ahora. Si nosotros hoy simplemente decimos renunciamos al Partido Verde por estas decisiones que no nos representan, que son contrarias a sus principios, básicamente perdemos el curul. Ese es el castigo. Okay. Que renunciar hoy al partido y perder la curul, sea de concejal, de consejero de juventud, de diputado. Renunciar hoy al partido es perder la curul, y eso es una violación directa a nuestros derechos políticos adquiridos previamente, antes de todas estas discusiones. Antes de todas estas discusiones, yo, por ejemplo, curul hace 2 años, y por supuesto que renunciar por una decisión del partido es desconocer que un electorado en Bogotá me dio la confianza y el trabajo y la honra de poder servir como concejal. Entonces, estar perdiendo la curul, y por supuesto eso sería una afectación política personalmente. Y el camino que sigue es, si no se puede conciliar todos vivir bajo la misma casa, con reglas y condiciones claras, justas para todos, pues por supuesto que hay un mecanismo como la decisión, que hace un año lo intentamos, desafortunadamente se cayó, entre otras cosas, por culpa de personas que sí creo que han sido absolutamente oportunistas, y que el costo electoral ha sido claro para personas como Catherine Miranda, que pretendió elegirse como la jefa de debate de Petro con más de 100.000 votos del petrismo, y luego pretender ahora ser básicamente la representación más de la derecha en el partido, que incluso casi sigue compitiéndole a JP. Esas cosas se pagan en democracia, y por ella, entre otras cosas, fue que hace un año no pudimos nosotros tramitar de forma eficiente esa solicitud de para irnos un ala del partido y constituir nuestro propio proceso político, que es un mecanismo que contempla la democracia, que ya lo usó, por ejemplo, Jorge Enrique Robledo para irse en su momento del Polo y conformar hoy el partido que es Dignidad, que incluso tiene a Fajardo. Entonces, era una posibilidad, no nos la dieron hace un año,
Esperemos que si las cosas no mejoran y no se logra aclarar, pues también se pueda dar esa posibilidad de integrar como nosotros de tener un espacio propio en el que nos sintamos cómodos y poder evitar estas tensiones que además de mecánica política, de peleas entre unos políticos y otros del mismo partido. Eso es vergonzoso y los ciudadanos no merecen eso. Julián, entonces, para aterrizar un poco lo que venimos hablando, ¿qué sigue? Es decir, falta o qué están esperando ustedes frente a este documento. La dirección del partido es quien toma la decisión, analizan este documento, qué es lo que sigue y entonces, según entiendo, dependiendo de esa decisión, ahí sí se podría considerar una decisión o no por parte de algunos integrantes del Partido Verde. Lo primero es que el partido está enfocadísimo en la campaña a Iván Cepeda y eso seguramente lo veremos al 31 de mayo. De aquí a allá, nosotros lo que hicimos ayer fue hacer una manifestación pública y radicar un documento formal para que se estudie en efecto, como bien lo dices tú, esa objeción de conciencia, apelado de lo que dice la jurisprudencia y dando nuestra exposición de motivos también muy apegada a la ley de por qué tenemos derecho a objetar conciencia, porque esto no es salir y decir yo objeto conciencia porque no me gusta el candidato, no. Esto tiene unos requisitos de ley de a qué elementos probados hace referencia a esa objeción de conciencia y que sea consistente con las posturas de ese ciudadano en el tiempo, de este político en el tiempo. Y luego entonces, seguramente habrán otras direcciones nacionales que se citarán para tomar decisiones sobre la segunda vuelta y ahí esperaremos nosotros a tener algún tipo de ejercicio de concertación con el partido o, en su defecto, contemplar mecanismos como el de la decisión si es que de verdad es imposible el escenario. Por lo tanto, nos resta esperar que revisen el documento. Yo creo que eso no va a pasar de aquí al 31 de mayo con celeridad, pero nosotros llegamos a una manifestación pública, que es decir, no vamos a hacer campaña, no vamos, por supuesto, a apoyar a otro candidato porque ustedes no lo prohibieron, no lo obligaron y, por tanto, la decisión es no hacerle campaña, que la gente sepa que nosotros no lo vamos a acompañar, no es nuestra posición política respaldar la del partido, respetándola a pesar de que fue tomada por una mayoría que creemos fue injusta y arbitraria y antidemocrática. Pero eso solo va a pasar, concejal, en primera vuelta o en caso de que el candidato Iván Cepeda pase a segunda vuelta, ¿cuál sería la posición de ustedes? ¿Lo apoyarían? Dependerá de lo que pase en segunda vuelta, porque hoy no sabemos, está tan apretado el escenario que no tenemos claridad de quién vaya a pasar a segunda vuelta. Lo único cierto es que, en efecto, después de la primera vuelta, el partido, a través de su dirección nacional, de la cual hago parte, tiene que volver a reunirse para tomar decisión sobre la segunda vuelta. Y claramente, seguro pasará que apoyaron a Iván en primera, en segunda, esa sea su decisión. Entonces, nos resta esperar estas 3 semanas de campaña que nos quedan y poder también saber un poquito del futuro de nosotros, que realmente es muy angustiante estar en una casa donde tienes problemas todo el tiempo con tu familia. Básicamente ese es el resumen. Sí, pero entonces depende de si pasa Paloma o si pasa Abelardo, porque Iván Cepeda sí va a pasar, según todas las encuestas, por lo menos ese es el escenario más probable hasta ahora, que Iván Cepeda pasa a segunda vuelta y lo que está apretado es quién sería el otro que pasara también a esa segunda ronda. Así es, yo creo que depende básicamente de eso. Yo, por supuesto, quisiera que fuera otro el escenario en segunda vuelta distinto al que tú mencionas, pero bueno, como ya saben ustedes, tengo limitaciones y provisiones del partido hasta para hablar de lo que tiene mi corazón frente al escenario presidencial y básicamente o apoyo a Cepeda públicamente o en una entrevista o no digo nada porque si digo algo me quitan mi curul y van tras mis derechos políticos. Entonces, bueno, eso es lo otro. Eso es lo otro, sí. La semana pasada conocimos unas declaraciones, vimos unas declaraciones de Ariel Ávila en donde él dice o le pide a todos los integrantes del partido que no den declaraciones, que no hablen de alguien diferente a Iván Cepeda en materia pues de los candidatos. ¿Ustedes qué opinan de eso? Y bueno, ¿qué les puede pasar si ustedes hablan de alguien diferente hasta el punto de llegar a perder la curul por una sanción por parte del partido? De acuerdo, eso es un poco infame e inesperado por parte del senador Ariel. Me sorprende que una persona que se ha dedicado toda la vida a la paz, la resolución de los conflictos, la defensa de las víctimas, hoy tenga una actitud tan arbitraria,
positiva. Yo entiendo que eso es producto de los múltiples intereses que tiene el gobierno del presidente Petro, que tiene que cuidar sus intereses hoy en ese gobierno y las cosas que le han beneficiado políticamente, pero otra cosa es el trato incluso en lo humano, amenazarnos y perseguirnos, que era una declaración necesaria en los medios de comunicación. En efecto, si yo hoy sincerara mi corazón de que ganara la presidencia o a quien quisiera apoyar, básicamente Paola estarían grabando esta entrevista, este pedazo, y utilizando esto para abrirme un proceso por doble militancia y buscar tumbarme la curul por ir en contra de una decisión del partido. Entonces, es desafortunado, me parece arbitrario, innecesario. Creo que era muy fácil haberle dejado el camino a otros candidatos y a otros militantes, pero bueno, fue la decisión. Lamento mucho estas declaraciones. Uf, muy fuerte. Sí, qué fuerte. Difícil esta situación, ni siquiera pueden hablar, sí. Bueno, pues concejal Julián Sastoque, muchas gracias por estos minutos aquí en De Frente y pues estaremos muy pendientes de lo que siga pasando con el partido Alianza Verde. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre por permitirnos conversar estos temas cuando el partido además da de qué hablar y por hablar las cosas de frente también. Hay cosas que hoy no puedo por el tema legal hablar de frente, pero seguramente en otro escenario lo podremos hacer. Claro que sí, por supuesto aquí siempre invitado a hablar de frente como hablamos nosotros aquí en Tercer Canal y en este espacio donde escuchamos estas opiniones de todos, de todas las partes y no juzgamos. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?